Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, la idea de estos videos es que pueda tratar de darles como una introducción a los temas que tienen que ver durante el año, por lo menos hasta que podamos volver a la situación normal de escuela. Y bueno, la idea es explicarle los temas, que se les haga un poquito más gráfico, que en matemática es importante ver los números, los ejemplos, ejercicios como para llevar adelante lo que dice la teoría, porque si uno le da la teoría solo, probablemente sea chino básico. Así que el video es para esto, para darle un poquito más de sentido gráfico y poder verlo como si estuviésemos, supongan, en una clase. Así que, bueno, yo después les voy a dar bien la teoría. Lo primero que quiero hacer es introducir al primer tema que tienen ustedes en el año, que es números racionales. Pero bueno, la idea es que primero veamos de dónde surgen los números racionales y que veamos qué relación tienen con los números que vinieron viendo hasta el momento. Porque la gran pregunta es de dónde surgen y por qué empiezan a desarrollarse en la matemática los números racionales. ¿Qué tienen de particular? Porque deben tener alguna característica en particular que los diferencie de los anteriores que vinieron viendo. Así que vamos a ver esa diferencia. Primero, el primer año de secundaria seguramente que hayan visto los números naturales, es decir, los números positivos. ¿Cuáles son los números positivos? Y los que surgen a partir de la necesidad de contar, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Después, en segundo año, o quizás en primero, no sé, depende del primer y segundo año que tuvieron, pero se empiezan a ver los números enteros. Los números enteros lo que tienen de particular es que no solo incluyen a los números positivos, sino que también incluyen al 0 más los números negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que además de los números positivos que teníamos hasta el momento, ahora también se suman tanto el 0 como los números negativos. ¿Qué son los números negativos? Son los mismos números que los positivos, nada más que con un menos adelante, que eso es lo que en matemáticas se conoce como el opuesto de un número, que es el mismo número pero con el signo contrario. Por ejemplo, menos 1, me van a tener que perdonar con esto de los videos, es el primer video que hago subido, así que ténganme paciencia un poquito. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Sí? Incluido también, obviamente, el 0 antes, ¿no? ¿Sí? 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Si lo tuviéramos que poner en lo que se llama una recta numérica, ¿sí? Donde vamos hacia la derecha y tenemos el más infinito porque vamos agrandando los números, y a la izquierda tenemos el menos infinito y en el medio tenemos al 0. Los números negativos están del 0 hacia mi izquierda y del 0 hacia mi derecha tenemos los números positivos. Entonces, los del 0 para mi derecha son los naturales, y los de el 0 para mi izquierda más el mismo 0 más los positivos son todos los enteros, ¿sí? El tema es que con los enteros uno puede hacer diferentes cálculos. Puede hacer una suma, puede hacer una resta, puede hacer multiplicaciones, puede hacer divisiones, ¿sí? Hasta puede hacer potencias, ¿sí? Y puede hacer raíces también, ¿no? Pero el tema es que yo me quiero detener ahí, ¿sí? En las divisiones. ¿Qué pasa con las divisiones? Porque cuando uno suma o resta o multiplica un número entero, ¿sí? No pasa nada, porque cuando uno suma, por ejemplo, menos
2 más 5, o resta menos 3 menos 4, o multiplica menos 3 por 2, ¿sí? El resultado acá es 3, positivo, ¿sí? Que sigue siendo un número natural o entero, es lo mismo. Acá me da un número negativo, menos 7, y acá me da un menos 6, ¿sí? Lo mismo que cuando uno hace la potencia, si hace la potencia, no sé, de menos 2, y esto le da 4, y sigue siendo un número positivo. La raíz de 16, ¿sí? También da 4, ¿sí? Es un número positivo que entra dentro de los enteros y los naturales. El tema con la división es que hay divisiones que no me van a dar ni un número entero ni un número natural. Si uno hace, obviamente, menos 12 dividido 6, esto me da menos 2, por lo tanto es un número entero. Pero ¿qué pasa si yo lo hago al revés? O si yo hago otra cuenta, no sé, en vez de hacer 4 dividido 2, hago 2 dividido 4. ¿Qué pasa con esa cuenta? O sea, ¿va a dar un número entero? ¿Va a dar un número natural? ¿Va a dar un número positivo? ¿Va a dar un número negativo? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a ser ese resultado? Ese resultado, ¿sí? Ese resultado cuando yo lo hago, me da 0,5. ¿Y qué pasó acá? Porque este número no es ni natural ni entero. ¿Por qué? Porque para que sea natural, tiene que salir a partir de mi necesidad de contar. Y yo no cuento 1, 2, 2,5, 3, no cuento así, yo cuento 1, 2, 3. Y con los enteros pasa lo mismo. Los enteros, ¿sí? Como el nombre lo dice, son enteros, ¿sí? Enteros exactos. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Contando con el 0 también. Pero este número no tiene nada que ver con los que veníamos viendo. Entonces, acá es donde se introducen los números racionales, ¿sí? Acá es donde quería llegar. Entonces, ¿qué son los números racionales? Son números que surgen a partir de la división entre dos números como naturales o enteros. Y vamos a decir que son enteros. ¿Por qué? Porque los enteros engloban a los naturales. O sea, vamos a ponerlo en siglas matemáticas. ¿Sí? Los naturales, que se representan con la letra n, vienen a representar un grupo de números. Pero los enteros, que se representan con la letra z, ¿sí? Engloban a los naturales. Son más grandes. Ahora, estos números, ¿sí? Estos números se llaman racionales, ¿sí? Y se van a simbolizar con la letra U. Y van a englobar tanto a los naturales como a los enteros. O sea que los enteros y los naturales también son racionales. ¿Por qué? Porque los racionales surgen a partir de dividir dos números enteros. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro dos números enteros cualquiera, por ejemplo, ¿no? Un 6, lo divido con un 2, ¿qué me da? 3, ¿no? Pero, profe, 3 no me da un número con coma. Bueno, pero el tema es el siguiente, que como los naturales y los enteros engloban a los racionales, este número no solo que es natural, no solo que es entero, sino que también es racional, porque se puede escribir como la división entre dos números enteros, ¿sí? Si yo hago al revés, 2 dividido 6, ahí me va a dar otra cosa. Ahí voy a tener un resultado diferente. ¿Qué me va a dar? Me va a dar 0,33333. ¿Y qué pasa? Ese número no termina. O sea, ese 3 sigue indefinidamente. ¿Y qué pasa? O sea, ¿termina en algún lado? ¿No termina? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Entonces vamos a pasar a lo que es la teoría, ¿sí? Yo acá tengo otra hoja donde tengo ya escrita la teoría.
acá te dice los números racionales, ¿sí? Los números racionales son aquellos que surgen a partir de la división entre dos números enteros, que era lo que les decía recién, ¿sí? Dividimos dos números, ¿sí? Y sale un número racional, ¿sí? Dividimos dos números cualquiera, no importa, dos números enteros cualquiera y va a salir un racional. No importa que ese número de justo o exacto, no importa, también se considera racional, ¿sí? Ahora, los que nosotros vamos a tratar, ¿sí? Más que nada son los que no tienen división exacta. Por ejemplo, este 2 dividido 4 o este 2 dividido 6, ¿sí? Esos son los que vamos a hacerle más hincapié, ¿sí? Entonces, volvemos. Surgen de la división de dos números enteros. Bien. A este conjunto de números se lo simboliza con la letra Q, ¿sí? Que ahí me salió media rara, ¿sí? Pero es una Q con un palito. Pasa que los números, los conjuntos matemáticos, se los simboliza con la letra y un palito más que le ponen al lado. Eso es cuestión de jodidos nomás que son. Pero no es, o sea, no lo tienen que poner de una manera tan estricta, ¿sí? No lo tienen que tomar de una manera tan estricta, no importa. Lo importante es que ustedes sepan que se simbolizan con la letra Q. O sea que si alguna vez ven alguna simbología matemática donde esté la letra Q, es porque esta letra Q, la mayúscula, ¿sí? No la minúscula sirve para otra cosa. La mayúscula, ¿sí? Eso simboliza que estamos hablando de números de tipo racional. Ahora, cuando yo haga la cuenta, acá, 2 dividido 4, a mí me da 0,5, bien, perfecto. Pero yo puedo escribir tanto el 2 dividido 4 como 0,5, que es el resultado, porque yo hago 2 dividido 4, o lo puedo escribir así. ¿Y qué es esto? Es una fracción, ¿sí? Que también deben haber visto fracciones ustedes, por ahí en segundo alguno vio fracciones, ¿sí? La idea es que podamos ver que los racionales no solo se escriben como números con coma, sino que también se pueden escribir en forma de fracción. Entonces vamos a la teoría. Los racionales pueden escribirse, de dos formas. Uno, como fracción, ¿sí? Que acá yo pongo A sobre B. ¿Qué es este A sobre B? Es A y B representando dos números naturales, enteros cualquiera, ¿sí? Y esto es importante, donde B no puede ser 0. ¿Por qué no puede ser 0B? ¿Sí? Si está dividiendo, no me dijeron que puede ser cualquier número entero y el 0 pertenece a los enteros. Bueno, pero ¿qué pasa si yo pongo un 0 acá? Yo si tengo 2 dividido 0, yo la división por 0 no la puedo hacer, porque a mí me enseñaron que la división por 0 no existe. Entonces no puedo poner un 0 abajo en el denominador. ¿Se entiende? ¿Sí? No puedo poner un 0 en el denominador. O sea que yo puedo formar una fracción donde tenga dos números enteros, pero el de abajo nunca puede ser 0. Eso tiene que quedar bien claro. El de abajo nunca puede ser 0. La letra A será el numerador y la letra B será el denominador, ¿sí? Estos nombres por ahí ya lo sabían, numerador y denominador, ¿sí? Son nombres generalmente conocidos. Ejemplo, esta fracción que se lee 1/2, esta fracción que se lee 5 octavos y esto que se lee 2/9. Fíjense que acá yo pongo un ejemplo donde la fracción es negativa, ¿sí? Para darnos cuenta de que también existen números negativos dentro de los racionales, ¿sí? No solo son números positivos, sino que como engloban también a los enteros, ¿sí? También tienen que entrar los números negativos. Entonces también pueden haber fracciones negativas como fracciones positivas, ¿sí? Perdón, sigo. Después, acá hay dos conceptos importantes, ¿sí? Que van a estar en las actividades, por eso es importante aprendérselos. ¿Cuándo una fracción es irreducible? Bueno, yo tengo una fracción, ¿sí? Supongan este mismo ejemplo, ¿sí? El 2/4, ¿sí? Voy a ponerlo acá, 2/4. Si yo tengo el 2/4, lo que puedo hacer es
decir, bueno, esta fracción es irreducible. ¿Qué quiere decir que es irreducible? Bueno, acá yo tengo cuando el numerador y el denominador no tienen divisores en común. Por ejemplo, puse el ejemplo de 3 quintos y menos 12 sobre 17 o menos 12 17avos. Este 2 cuartos que está acá, el 2 y el 4 tienen divisores en común. ¿Qué quiere decir? ¿Que se pueden dividir por un mismo número a los dos? Sí, yo veo que el 4 está en la tabla del 2. Entonces, si yo elimino los dos y digo, bueno, voy a dividir a ambos por el mismo número, ¿qué me queda? Y arriba me queda 1, porque 2 dividido 2 me queda 1, y 4 dividido 2 me queda 2, o sea que se me transformó en esta fracción, un medio, ¿sí? Esto que yo hice, ¿sí?, de dividir a ambos números por un mismo valor, que en este caso fue el 2, se llama simplificación. ¿Sí? Simplificación. Y eso, ¿sí?, y eso hace que nosotros podamos achicar la fracción tanto como podamos. Ahora, cuando no se puede simplificar más la fracción, entonces ahí estamos hablando de una fracción irreducible, ¿sí?, que no se puede reducir más porque no tienen divisores en común los números, ¿sí? Por ejemplo, el 3 y el 5 no lo puedo seguir bajando. ¿Por qué? Porque el 5 no está en la tabla del 3, ¿sí? Lo mismo que el 12 con el 17 no está en la tabla del 12, entonces no puedo reducirlo más a la fracción, entonces se convierte en una fracción irreducible, ¿sí? Esto igual después, cualquier duda que ustedes tengan, me van consultando por el Classroom, no hay ningún problema, me consultan por privado, no hay drama, yo contesto lo que ustedes quieran. El tema de fracción decimal. ¿Qué es la fracción decimal? Es cuando el denominador de la fracción es una potencia de 10. ¿Qué pasa acá? Yo pongo dos ejemplos, con 3 décimos y menos 7 centésimos, ¿sí? Menos 7 sobre 100. ¿Qué pasa con el 10 y qué pasa con el 100? Son dos potencias de 10, ¿sí? 10, 3 décimos, el 10 elevado a la 1, ¿no? Y el 100 es 10 elevado al cuadrado. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de un medio. Este 2 ¿es una potencia de 10? No. ¿Y cómo hago para que sea una potencia de 10? Y bueno, tengo que multiplicar a la fracción, a ambos números de la fracción, para llegar a que tenga en el denominador una potencia de 10. ¿Cuál es la potencia de 10 más cercana a 2? Y 10, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que este llegue a 10? Y lo multiplico por 5. Pero entonces, si multipliqué abajo por 5, también tengo que multiplicar arriba por 5, ¿sí? Como acá simplifiqué, acá lo que estoy haciendo es una amplificación, ¿sí? Estos son dos conceptos que se usan mucho en fracción para agrandar o achicar la fracción, ¿sí? Entonces, multiplico a los dos números por el mismo valor, por 5 en este caso, ¿sí? Entonces, 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. ¿Sí? Entonces me quedó 5 décimos, ¿sí? Pero profe, ¿se puede simplificar? No, pero acá yo te estoy pidiendo que vos logres llegar a un denominador con una potencia de 10, ¿sí? No te estoy pidiendo que la simplifiques, sino te estoy pidiendo que la amplifiques. Si te está pidiendo la fracción decimal, te está pidiendo que la amplifiques tanto como se pueda hasta que llegues a un denominador con una potencia de 10, que en este caso llegamos, ¿sí?, a la potencia de 10. Ahora, puede haber otra fracción que tengamos que llegar a una potencia de 10, y bueno, y sí puede ser, no sé, vamos a poner 3 sobre 25, ¿no? 3 sobre 25. Bueno, entonces vamos a amplificar esto para que lleguemos a una potencia de 10. Bueno, ¿cuál es la potencia de 10 más cercana que tengo? Mayor, obviamente, porque yo me tengo que amplificar acá, no tengo que reducir,
¿sí? Aparte que reducir no puedo porque no tengo divisores en común. Pero la potencia de 10 más cercana es 100. Y para llegar a 100 tengo que multiplicar por 4. Entonces acá arriba tengo que multiplicar por 4. O sea, 12 sobre 100. ¿Sí? Ahí estoy amplificando y eso es una fracción decimal. ¿Sí? Entonces, las fracciones se pueden tanto reducir como amplificar dependiendo de lo que me esté pidiendo. Si me está pidiendo irreducible, tengo que achicarla lo más que puedo hasta que no pueda más, ¿sí? Hasta que no tenga divisores en común. Y la fracción decimal tengo que agrandarla hasta que pueda tener en el denominador una potencia de 10. ¿Sí? Bueno, acá ya esto sería la primer forma de escribirse un número racional, ¿sí? La fracción. La segunda forma es del número decimal, porque dijimos que, volvemos, 2 dividido 4 daba 2 cuartos, ¿sí? O también podía ser 0,5, ¿sí? Entonces, de las dos maneras está bien escrito. Ahora, podemos escribirlo de qué manera, y de cualquiera, porque cualquiera de las dos a mí me sirve, ¿sí? Después vamos a ver que en los cálculos combinados, cuando lleguemos a esa parte, yo voy a preferir que se pase a fracción. ¿Pero por qué? Después se lo voy a explicar. Ustedes tranquilos que ahora vamos a estar viendo nada más una introducción, ¿sí? No se preocupen tanto por eso. Ahora vamos más con lo que es la teoría de introducción a números racionales. Entonces, segunda manera de escribirlo, número decimal, ¿sí? El número decimal está formado por dos partes. Acá yo puse un ejemplo, 1,25. La parte entera, ¿sí? Que es, fíjense que acá tienen la coma puesta, ¿sí? Es lo que está de la coma hacia la izquierda, ¿sí? Esa es la parte entera. Y de la coma hacia la derecha tengo la parte decimal, ¿sí? La parte decimal que, ¿cuántos números puede tener acá? Y bueno, puede tener, en este caso tiene 2, ¿sí? Cada uno tiene un nombre. Por ejemplo, la primer parte, ¿sí? El primer número de la parte decimal se llama décimo. El segundo número se llama centésimo. Y el tercero se llama milésimo. Y el cuarto 10 milésimo. Y así sucesivamente, ¿sí? Hasta completar el último número, ¿sí? Entonces, parte entera, izquierda de la coma, parte derecha, parte decimal, ¿sí? Números decimales, clasificación. Hay dos clasificaciones, ¿sí? Dos grandes clasificaciones. Vamos a empezar por la primera. Exacto. ¿Qué es un número o expresión decimal exacta? Es cuando tiene una cantidad finita, ¿sí? Ahora voy a explicar qué es finita. Acá aparece la palabra contable, de números en su parte decimal. Y miren los ejemplos. ¿Sí? Miren los ejemplos, porque de los ejemplos vamos a sacar una conclusión. 0,2 menos 3,47 para que vean que también puede haber decimales negativos. Y 1,583. Entonces, ¿por qué dice que tiene una cantidad finita? Una cantidad finita es una cantidad que yo puedo contar, ¿sí? Entonces yo, si detrás de la coma encuentro una cantidad de números que pueda contar, entonces ahí tengo una expresión decimal exacta, ¿sí? Ahí tengo una expresión decimal exacta. ¿Cuántos números tengo acá después de la coma? 1. ¿Cuántos números tengo acá después de la coma? 2. ¿Cuántos números tengo acá después de la coma? 3. O sea, los puedo contar, ¿sí? Puedo contar la cantidad de números que tengo, ¿sí? Ahora, hay números o hay expresiones decimales donde yo no pueda contar la cantidad de números que tenga detrás de la coma, sí. Y estos son los periódicos, ¿sí? Los periódicos tienen una cantidad infinita, perdón, se me voló la hoja, una cantidad infinita de números en su parte decimal que se repiten, aparte tienen ese patrón, o sea que se repiten, ¿sí? Y se simboliza con un arco esa repetición, ¿sí? Por ejemplo, voy al ejemplo acá. 2 dividido 6, 0,3333333. Ese 3, ¿sí? Se repite ¿cuántas veces? Indefinidamente, ¿sí? Acá, cantidad infinita, ¿sí? De números en su parte decimal que se repiten, ¿sí? Entonces, si se simboliza con un arco esa repetición, bueno, ¿cuántos números son el que se repite? Y uno solo, se repite el 3, ¿no? Entonces yo
al número este lo voy a poner como 0,3 y un arquito en el 3. ¿Por qué un arquito en el 3? Y porque es el número que se repite, ¿sí? Ahora, si yo tuviera la expresión 0,12, 12, 12, 12 y así indefinidamente, ¿qué número decimal voy a poner? Y bueno, voy a poner 0,12 y como se repite el 12 voy a poner el periódico ahí, ¿sí? Si yo tuviera la expresión 1,357 y pongo 357, 357, 357, ¿qué número voy a formar? Y 1,357 y ahí le pongo el arquito a todo lo que se repite. O sea, lo que se repite indefinidamente, eso es lo que va a tener, ahí es donde va a tener el arquito. Entonces, acá vamos a simbolizar lo que se repite con un arco, ¿sí? Cualquier cosa, otra vez, me van a consultar sus dudas, no hay problema. El periódico se divide en dos, ¿sí? Ya terminamos, ya falta poquito. El periódico se divide en dos. El periódico puro, ¿sí? Y el periódico mixto. Ahora, el periódico puro, ¿cómo se diferencia del mixto? El periódico puro tiene todas sus cifras en la parte decimal periódicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que después de la coma todo se repite, ¿sí? Por ejemplo, esto, ¿sí? Estos dos ejemplos, ¿sí? Se repiten. 12, 12, 12, 12, 12. 357, 357, 357, 357. Todo se repite, ¿sí? Todo ahí, ¿sí? 12, 12, 12, 12, ¿sí? Esas son expresiones decimales periódicas puras, ¿sí? Las expresiones decimales mixtas tienen una parte que no se repite y otra parte que sí. ¿Cómo es eso? En su parte decimal tiene una parte no periódica seguido de una parte periódica. Y acá yo pongo ejemplos. 0,16 periódico. ¿Cómo es eso? 0,16. Y bueno, entonces sería esto. 0,1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Sí? Indefinidamente. Entonces, acá, ¿qué se repite? ¿El 16 o el 6? No, se repite el 6 nada más. Entonces acá va a ser 0,1, ¿sí? Y el 6 nada más, ¿sí? En este 1, acá abajo 1,327, pero solo el gorrito o el arquito lo tiene el 27, entonces ese número va a ser 1,3 27, 27, 27, 27, 27, ¿sí? Ese número, ¿sí? Lo mismo con este, menos 2,357, pero solo el arquito lo tiene el 7, o sea que va a ser menos 2,357777777, ¿sí? Y así se va a ir repitiendo, ¿sí? Bueno, hasta acá es la teoría de lo que tendríamos que ver mañana lunes, ¿sí? Yo lo estoy filmando hoy ya para mandárselos mañana bien tempranito, porque también me falta filmar el de cuarto año, así que yo mañana bien temprano estoy mandando ya el video y estoy dando las actividades para que ustedes hagan, acuérdense, hasta las 2 de la tarde, ¿sí? Por favor, no se retrasen con eso porque si no, después vamos a tener que tener alguna charla por privado porque no quiero que surjan problemas con esto. Entonces quiero ser claro, entreguen la actividad si pueden hasta las 9:30, que es la hora de clase, o hasta las 2 de la tarde, pero no se pasen de ese horario porque si no vamos a tener que poner notas que no queremos. Entonces respeten los horarios que se les piden, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda que ustedes tengan me pueden enviar por privado y bueno, el viernes estaremos subiendo otra parte de teoría que bueno, vamos a ver cómo
cómo es el pasaje de fracción a decimal y de decimal a fracción, pero bueno, eso es cuestión ya del viernes. Cualquier cosita, esto ya les digo, esto va en la parte de la carpeta que es la parte de teoría, ¿sí? Que la dividimos en dos, así que en teoría y práctica, la parte de teoría va todo esto que acabo de explicar, ¿sí? Así como está, lo pueden hasta copiar así como lo tienen, ¿sí? Si quieren poner algunos ejemplos de los que vieron acá, que metí aparte, pueden meter algunos ejemplos, no hay problema. Así que bueno, y la parte de la actividad va en la parte de práctica, ¿sí? Que bueno, mañana ya les estará llegando. Así que bueno, nos vemos en el video del viernes, ¿sí? Cualquier cosa me consultan por privado. Les mando un saludo a todos, cuídense.